Muy bien, estamos aquí en Pauta Abierta, la entrevista, y hoy día estamos con un invitado muy especial. Me refiero al senador de la República, don José García Ruminot, contador público y auditor académico universitario, dirigente estudiantil, diputado, alcalde y actualmente senador por la circunscripción sur número 15 en la región de la Araucanía desde el año 2002 a la fecha. Una larga trayectoria en nuestra región de la Araucanía. Le damos la bienvenida y agradecemos al senador José García Ruminot que esté hoy día con nosotros. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias, muy gentiles y muy contentos, muy gentiles de hacerme la invitación y muy contento de poder estar en el estudio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que tiene una agenda bien agitada recorriendo la región de la Araucanía y quiero comenzar con la contingencia, senador. Ha habido recientemente un plebiscito muy importante en nuestro país, un plebiscito que tuvo una característica muy particular porque el voto era obligatorio y la comunidad, el país habló y se rechazó la propuesta constitucional que había realizado un grupo de constituyentes con un trabajo durante un poco más de un año. ¿Qué escenario es el que enfrentamos actualmente en esta lógica de reciente elección y de un rechazo rotundo a esta propuesta constitucional? Creo que tanto los partidarios de la opción apruebo como quienes fuimos partidarios de la opción rechazo, nos comprometimos frente al país de dar una nueva constitución, tener una nueva constitución. ¿Cómo va a ser ese proceso constituyente? Es algo que se tiene que ir definiendo en estos días, en estas semanas. Creo que es muy importante no repetir los errores que cometimos en el proceso que acaba de culminar. Y por lo tanto, hay que meditar bien los pasos que se van a dar. ¿Quiénes van a redactar el nuevo texto constitucional que en todo caso siempre va a tener que ser sometido a la consideración de la ciudadanía en un nuevo plebiscito? Yo he estado mirando, observando distintos estudios de opinión pública que la gente está como muy marcada en favor de que sea un grupo de expertos, que ese grupo de expertos probablemente lo tenga que nombrar el Congreso Nacional, donde están representadas las diversas opciones políticas del país, que sea un tiempo acotado, que estén representados los independientes, que estén representados los pueblos originarios, en una convención que probablemente sea mucho más pequeña de lo que fue anteriormente. Esa puede ser una opción. Otra opción es que lo haga el Congreso, pero yo también quiero recordar que en el llamado plebiscito de entrada, a la ciudadanía se le preguntó si querían que lo hiciera el Congreso o querían que lo hiciera una convención constituyente, y por una abrumadora mayoría la ciudadanía en ese minuto dijo: mire, queremos que lo haga una convención constituyente y no el Congreso. El Congreso genera desconfianza, yo en eso tengo conciencia de ello, pero creo que las fuerzas políticas estamos llamados a primero hacer un análisis en conciencia de lo que ocurrió. Lo que ocurrió no es solo que haya triunfado la opción rechazo. Tuvimos una altísima participación ciudadana como nunca antes, 85% del padrón. Yo estuve el día del plebiscito recorriendo distintas comunas de la Araucanía. Estuve, por ejemplo, en Ercilla, que son zonas muy campesinas, de alta ruralidad, con alta presencia mapuche. Y las colas eran impresionantes para votar y todo se hacía en orden, todo se hacía en calma, la gente llegaba con sus propios medios, con su propio esfuerzo, mucha gente caminando, mucho adulto mayor participando. Fue realmente una convocatoria muy masiva y yo me atrevería incluso a calificarla de muy emocionante, cómo la gente llegaba a cumplir con su deber cívico. Al tener, como usted señalaba, senador, tan alta participación, bueno, entendiendo que la lógica era obligatoria, me imagino que también para ustedes se encienden las alertas, por decirlo de alguna manera, y se abre la posibilidad de que el voto pueda pasar a ser obligatorio también. ¿Es una posibilidad eso a su juicio? Se han presentado proyectos y se está poniendo urgencia a la discusión de proyectos de voto obligatorio. Yo no tengo una decisión tomada.
Creo que en su momento el voto voluntario fue una conquista de la ciudadanía, porque si bien uno tiene obligaciones con el país, tiene obligaciones con la buena marcha del país, con el gobierno del país, y también es verdad que los ciudadanos, cuando no se sienten convocados a votar, cuando los candidatos no entusiasman, cuando los candidatos no logran aglutinar, uno dice, bueno, ¿por qué los vamos a obligar a ir a votar? Porque el voto obligatorio también trae sus propias complicaciones. ¿Qué pasa si en una elección por voto obligatorio tenemos más votos nulos y blancos que votos válidamente emitidos? Claro. Inmediatamente surge la intención de decir, mire, esta elección no representa a la gran mayoría votó nulo, votó blanco, porque finalmente se cuentan solo los votos válidamente emitidos para poder entregar el resultado de la elección. Entonces, eso genera problemas. Yo recuerdo el año pasado o antepasado quizás una elección en Perú. Ajá. Creo que fue la última elección presidencial, la segunda vuelta de la elección presidencial en Perú, donde hubo más de 2 millones de votos nulos. Entonces, pensémoslo bien, aquí esta vez el voto obligatorio funcionó muy bien por varias razones, porque yo creo que llevábamos varios años de voto voluntario, porque la multa era alta y persuadía a que las personas fueran a votar, pero además porque la votación era muy importante. La gente sentía que su voto contaba, sentía que tenía que participar de una decisión tan importante como es el texto constitucional, que debía o no debía regirnos por los próximos 40 o 50 años. Probablemente una situación como esta no necesariamente se va a repetir con la intensidad con que la vivimos. Entonces, yo creo que muchas veces legislar en caliente, me refiero, claro, ahora decimos funcionó el voto obligatorio, entonces hagamos obligatorio el voto. Pensémoslo porque, repito, no necesariamente siempre el voto obligatorio va a ser una solución. Quiero además recordar que cuando nosotros pasamos de voto obligatorio a voto voluntario, ya la gente, a pesar de la multa, simplemente desafiaba al sistema y no iba a votar. Porque decía, mire, si aquí los juzgados de policía local no van a tener capacidad para citarnos a todos. Cuando son 5 millones de personas, claro, 7 millones de personas las que no votan, la capacidad del sistema del juzgado de policía local, que son los llamados a pedirle a los ciudadanos la justificación de por qué no fue a votar, es muy baja. Sí. No le van a aplicar multa a 5 millones de personas. Lo más probable es que rápidamente van a haber parlamentarios que van a presentar una ley de amnistía, es decir, los que no votaron no tienen ninguna sanción. Entonces también es muy fácil burlar finalmente la obligatoriedad del voto. Seamos cuidadosos, tomemos decisiones con calma. Esto vale para el voto voluntario, voto obligatorio que se está proponiendo, y también vale para la forma en que enfrentamos el proceso que nos debe llevar a tener una nueva constitución. Veamos bien lo que pasó, leamos muy bien el resultado, cómo el rechazo llega a ese 62%, que es muy masivo, que es muy contundente. Leamos bien todo lo que ocurrió y vamos tomando decisiones. El país está cansado de actos electorales, está cansado de campañas políticas, está cansado de promesas falsas. Tenemos una situación económica extraordinariamente difícil, el empleo ya comienza a debilitarse. Tenemos que poner el país en movimiento, la economía tiene que volver a dinamizarse, tenemos que reducir los altos niveles de inflación. Los desafíos, sin dejar de lado el nuevo texto constitucional, pero están puestos también en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras ciudadanas, de nuestros ciudadanos, que se deteriora día a día, particularmente por la inflación y por el bajo crecimiento de nuestra economía. Hay un tema a nivel mundial, como usted señala, senador, y que afecta también, dado el escenario que vivimos en nuestro país desde hace un tiempo a esta parte, cruzados también por una pandemia. Hay otros temas que son muy importantes y que están también en la contingencia y que tienen que ver con la educación superior y el sistema de financiamiento de las universidades, que toca a instituciones más pequeñas como las universidades regionales, ¿no? Usted, siendo un senador de regiones, habiéndose formado también en una universidad regional, me imagino que tiene una tal vez
una particular visión al respecto. Los rectores han planteado varias deficiencias en la ley 21.091 que afecta fuertemente el desarrollo de las universidades, ¿no? En relación al financiamiento, sobre todo para las universidades de la red G9, estas universidades públicas, no estatales, quienes no cuentan con un fondo de fortalecimiento como las universidades estatales. ¿Cree que en la discusión del presupuesto 2023 o en la fijación de los aranceles regulados existe algún espacio para mejorar, corregir esta cierta inequidad que es considerada así por las universidades del G9? Primero quisiera decir que el G9, una vez que se conoció el texto constitucional que proponía la Convención Constituyente, entregó un documento que ojalá todos los parlamentarios leyéramos y que ojalá todas las autoridades leyeran. Es un documento sólido, serio, responsable. Claro, está referido al texto constitucional que se proponía, pero señalaba cómo la Convención Constitucional simplemente ignoró las sugerencias, las peticiones, las solicitudes de este grupo de universidades llamado G9, que representa un porcentaje muy importante, muy significativo de la matrícula de educación superior. Además tiene muchos avances en cuanto a ciencia, tecnología, innovación y recibe a estudiantes del 70% más vulnerable del país. Así es. Exactamente. Bueno, ese documento es muy importante y por supuesto yo lo voy a tener muy presente en la discusión presupuestaria que va a comenzar en unos días más. Los primeros días de octubre. Nosotros debiéramos recibir el proyecto de presupuesto antes del 30 de septiembre y la discusión presupuestaria por 60 días comienza inmediatamente a partir del día 1 de octubre. Pero también, y con toda franqueza y para no despertar expectativas, tengo que decir lo siguiente. Proyección del Banco Central sobre crecimiento de la economía para el próximo año. Vamos a tener recesión, con todas sus letras. La economía, en lugar de aumentar, la producción de bienes y servicios va a disminuir. El Banco Central ha dicho recientemente que va a disminuir entre un 0,5 y un 1,5. Es decir, vamos a tener una recesión, una menor producción de bienes y servicios que nos va a afectar gravemente y que va a afectar al fisco. Porque en la medida que no hay crecimiento de la economía y al revés, la economía decrece, vamos a tener, por lo tanto, menores ingresos tributarios. Y cuando hay menores ingresos tributarios hay menos disponibilidad en las arcas fiscales para poder tener un gasto público que sea más generoso y que se haga cargo de situaciones de déficit en distintas áreas de la economía, en educación, por supuesto en salud, en pensiones, en vivienda, en obras públicas, en seguridad, etc. Entonces yo creo que vamos a enfrentar un proceso presupuestario que va a ser muy, muy restrictivo. Muy complejo. Y también lo segundo, el gobierno del presidente Boric tiene una fijación con la educación estatal. Para ellos, todo el sistema educacional es en función de los colegios estatales, es en función de las universidades estatales. Y yo creo que eso se plasmó muy bien en la propuesta de texto constitucional, que simplemente ignoraba a la educación particular subvencionada, ignoró a la educación superior que no fuera estatal. Lo decía así de claro. Así es. Y por lo tanto, yo creo que eso se va a replicar en la discusión presupuestaria. Porque también tienen, por otro lado, la demanda de las universidades estatales que también están pidiendo mayores recursos. No alcanzan los recursos para todo lo que uno quisiera resolver y para todo lo que uno quisiera solucionar. Entonces yo creo que el conjunto de universidades va a tener que tener propuestas claras, va a tener que poder conversar con el Ejecutivo de tal manera de que la distribución de los recursos nuevos que pudieran haber, ojalá los haya, bueno, sean distribuidos con un sentido de equidad, sean distribuidos con un sentido de justicia, muy pensado en los estudiantes, en la vulnerabilidad de los estudiantes y no en la presión política que puedan hacer las universidades estatales. Eso es decisivo. Aquí nosotros tenemos que poner el foco en el desarrollo de las regiones y tenemos que poner el foco en la atención de los estudiantes más vulnerables. Si elegimos ese camino, no debiéramos cometer errores.
Si elegimos el camino de la presión política de las grandes universidades estatales, probablemente vamos a tener dificultades. Senador, agradecemos el tiempo y la visión que usted tiene respecto a lo que se plantea en un escenario complejo que vive hoy día la economía, la educación superior y la política en general, ¿no? Le deseamos mucho éxito en sus gestiones y, por supuesto, siempre las puertas abiertas de TVUCT Araucanía para cualquier tema que se desarrolle en nuestra región y, bueno, usted como senador de nuestra zona, siempre bienvenido. Muchas gracias, senador, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias.